Bienvenidos a un nuevo programa de análisis del COVID-19. Mi nombre es Víctor López y hoy es miércoles, día 17 de junio. Tenemos buenas noticias y algunas no tanto, como siempre, pero hoy comienzo con, de nuevo, 0 decesos se han producido en las últimas 24 horas en las dos Castillas. También comentaros que, por otra parte, estamos en lo más alto de la pandemia. Voy a aclarar esto. Estamos en la situación en donde más contagios diarios se están dando desde que comenzó en todo el mundo. Ahora mismo el lugar preferido, si queréis, para el desarrollo de la pandemia está siendo el continente americano. Pero no hemos de olvidar la situación, por ejemplo, en India, o el inicio que está teniendo en, sobre todo, los países como Sudáfrica en el continente africano. Bien, todo esto vamos a hablar de ello y también de ese curioso rebrote. Vamos a ver si es exagerado o no, vamos a cuantificarlo, de lo que está pasando en Pekín. Y todo eso, pues, siempre con los datos que se han producido más reales en la suma de lo que ofrecen las consejerías de sanidad de nuestro país como nueva cifra de decesos para hoy y la variación diaria. Vamos con todo ello. Bien, comenzamos el análisis hablando de la proyección con las cifras de decesos, teniendo en cuenta la información que brindan las dos principales comunidades foco, que son la de Madrid y la de Cataluña, y Castilla y León, que ofrecen la información con sospechosos y toda completa, si queréis. Teniendo en cuenta esas tres más el informe MOMO para el resto de comunidades, donde se sitúan en Castilla-La Mancha, estamos en los 5.133, veíamos hace poco que eran 5.125 en las últimas horas por registro de funerarias, es decir, que es el informe MOMO, como veis, es bastante creíble. Bueno, pues nos iríamos a 45.642 decesos. Si miramos las cifras oficiales en el sentido de confirmadas con PCR previo y enlazadas con la serie que teníamos hasta finales de mayo por el Ministerio, pues estaríamos en los 29.531. Si vemos ahora el reparto, ese reparto por comunidades autónomas, nos iríamos a que en las últimas 24 horas se han producido en España 19 decesos, siendo las principales comunidades en decesos el País Vasco con 5, Madrid y Cataluña con 4, Comunidad Valenciana también con 4 y finalmente Baleares y Andalucía con 1. Suman 19 y lo llevan a 29.531 decesos. Sin embargo, si vemos las cifras de contagios, a pesar de que hoy se producen 140 contagios diagnosticados en el último día o en el día anterior, y que han subido aproximadamente, lo tenemos aquí reflejado, 355 respecto a ayer con pruebas PCR, a pesar de esto, el índice acumulado de contagio, las cifras siguen manteniéndose a la baja. En toda España están por debajo ya de 9 contagios por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y en el foco A4, siendo Madrid el que más tiene, pues está en torno a 20 y a partir de ahí hasta 15,29, que es el del foco A4, el más bajo que tiene Castilla y León. Fuera del foco A4 tenemos que el resto de comunidades están claramente por debajo de 9. Y bueno, pues algunas están, pues como ya he dicho, prácticamente en cifras sin contagio, prácticamente está cerrado hasta el contagio, no digamos ya los decesos. Pues hablo, como ya sabéis, de fundamentalmente Galicia, que ya sabéis que ya está fuera del estado de alarma, o también Murcia, o también Canarias, o también Andalucía, o incluso pues Asturias o Extremadura. Son las que tienen menor índice acumulado y bueno, pues siguen manteniéndolo y muy bajo, ciertamente. Para que situéis, en Madrid hoy, en las últimas, en el día anterior, se han producido 65 contagios. Digo esto porque después hablaremos del repunte en Pekín, en donde en el último día el incremento no llega a 50, según sus cifras siempre. Han sido muy criticadas, ya sabéis, pero en base a eso se han tomado una serie de actuaciones como prohibir vuelos, cerrar escuelas, etcétera, que nos hacen o que dan que pensar, ¿no? Bueno, pues esa es la situación. Si comparamos la capital de España hoy con la capital china, tiene más contagios aún que allí se han producido. Nosotros estamos cerrando curva y estamos tomando una serie de medidas de desescalada
pues en la tónica de lo que está haciendo toda Europa, cierto y similar, pero para que veáis otra vez las cifras que a mí me dan en los ojos bastante, porque veo que Pekín pues está asustado, entre comillas, por en los últimos días ciento y pico contagios nuevos, cuando en Madrid en los últimos días tenemos más que esos. Esa es mi reflexión, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que mirar atentamente cómo evoluciona eh, Pekín y saber y conocer que en el mundo hoy estamos en máximos, es decir, estamos en nivel de contagios máximos. Aunque nosotros estamos saliendo, y toda Europa también, el continente americano está pasándolo ciertamente mal, como veremos ahora. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a terminar el tema regional, luego pasamos al tema internacional si queréis. En el tema regional, pues decir que, como decía antes, la alegría para mí hoy vuelve a ser grande porque en Castilla-La Mancha, por segundo día no consecutivo, porque el otro fue el viernes pasado, han tenido que pasar otros cuatro días, 5, para volver a tener ese deseado cero, ¿no? Pero bueno, todo apunta a que está cerrando, como sabéis, cada vez hay menos decesos. Ya estamos en 3.019 y bueno, pues también ha pasado esto en Castilla y León y incluso en otros 11 territorios más, donde es más habitual que pase esto, ¿no? Ya he dicho dónde se han producido los decesos, cómo está el tema de contagios, fijaos que está fundamentalmente en el foco A4 y la que mejor le va ahora mismo es a Castilla-La Mancha también, buena noticia, y bueno, vamos a ver el cómo le va, que han sido 17 PCRs, de los cuales veíamos antes que en las últimas 24 horas solo son 6. Bueno, esos 17 además se han repartido o obedecen pues a una búsqueda o a un rastreo en Toledo, de los 17, 10. En Albacete, por ejemplo, ninguno, y ya llevamos así un par de días. Decesos ninguno. La situación hospitalaria, bueno, ha crecido en 2 pacientes, pero también hemos liberado una UCI, con lo cual prácticamente es estable, estamos igual. La presión hospitalaria, pues no todos los hospitales ya tienen enfermos de COVID, por ejemplo, no lo tiene ni Manzanares, no lo tiene ni Puerto Llano, por supuesto que Gin con el tema del incendio ya hace tiempo que tampoco, porque está clausurado en esa faceta, y bueno, pues tenemos varios hospitales que digo no tienen parapléjicos tampoco, es decir, hay varios hospitales que no tienen ya enfermos COVID y otros en donde la situación es bastante ligera. Ahora mismo el hospital que más enfermos COVID tiene en planta es Ciudad Real con 15, seguido de Toledo con 10. Y luego los críticos, los que están en UCI, son 19 hoy, de los que 12 están en los hospitales de Ciudad Real, de la provincia de Ciudad Real. Y 3 y 3 en Toledo y en Albacete, 1 en Guadalajara y ninguno en la provincia de Cuenca. Bien, la situación va mejorando poco a poco, lentamente como dije, pero como ya la situación es buena, pues realmente solo son buenas noticias día tras día. Está estable en todo caso, bajando muy poquito a muy poquito, pero siempre bajando, ¿no? Esa es la tónica, no hay ningún repunte y bueno, pues las noticias, como veis, son ciertamente buenas en esta región. Si nos vamos al tema internacional, que era de lo que os hablaba antes, bueno, pues en esas curvas, en las internacionales, hoy seguimos viendo con preocupación la evolución de algunos países. Dentro de Europa realmente no, aunque Reino Unido, que nos impone, pues nos sigue imponiendo el tema de protección para ir a su país, de la cuarentena, pues resulta que hoy ha tenido pues, unos 200 decesos. Lo digo para que pues comparemos, ¿no? Cuando España, en el peor de los casos, por registro, no llega a 40, pero en el de consejerías estamos, como veis, en 19. Es decir, no sé, que Reino Unido, como he dicho siempre, ha ido un poquito más detrás de todo este tema y, bueno, pues está cerrando, pero digamos que es el más lento de ellos. Lo digo claramente. Fuera de ahí, pues todos los países están más o menos en una situación similar. Francia, por ejemplo, tenía alguno más de 40 hoy. Y así sucesivamente. ¿Dónde está el problema? Rusia, que no cae, es una cifra muy baja realmente la de decesos que ofrece, está en torno a 200 día, pero no cae de ahí. Y además la evolución de contagios que tiene es superior al medio millón ya. Brasil es la que está desmedida, es decir, está a una evolución muy rápida, a más de 30.000 contagios día, y he dicho bien, y bueno, pues esto lo lleva a unas cifras estratosféricas y son las oficiales, no nos olvidemos.
es la que más me preocupa dentro del continente americano, pero se están sumando peligrosamente, las tengo en rojo. México, como ya llevo diciendo algunos días, tanto en contagios como en decesos, está evolucionando demasiado rápido. Y por otro lado tenemos India, que también el Ministerio hoy nos ofrece una cifra, no sé si es por una conjunción de cómputo, quiero pensar que sí, pero hoy nos ofrece una cifra de 2.000 decesos sobre la de ayer. Una auténtica barbaridad, esperemos que sea simple un ajuste de cómputo, pero en cualquier caso India empieza a preocupar por el nivel de contagios que tiene y el nivel de decesos que aplica, ¿no? Estamos ya en 12.000 decesos y con más de 350.000 contagios. Bueno, pues esas son las cifras, esa es la situación y con todo esto lo que quiero decir es que estamos por encima de 8 millones de contagios claramente en todo el mundo y el nivel de incremento diario estamos en los superiores, estamos en ascenso en la curva mundial me refiero, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para cuando se dice que no tenemos COVID y sobre todo para algo que debería tener en cuenta España. Es muy mala cosa lo que voy a decir, claro, es otra vez un problema grande, porque nosotros vivimos del turismo. Bueno, pues ahora todos los que tienen que venir digamos que están igual o peor que nosotros. Ciertamente, nuestro turismo fundamental, el que hay que fomentar, es el europeo y es el que se va a hacer. Y en Europa la situación es igual, mejor en algunos casos y prácticamente igual o un poquito peor en otros, pero ciertamente muy similar a la nuestra. Pero aún así hay que tener un control claro de quién pasa a nuestro país y por dónde, para tener en cuenta posibles rebrotes, ¿no? Claro, pero por otra parte hay que abrir el país, porque si no, ¿de qué vivimos, no? Ya he dicho que directa o indirectamente vive el 40% de la economía, la mueve el turismo, es así. Desgraciadamente es así, o afortunadamente, no lo sé, pero que realmente vivimos del turismo, ¿no? Y hay que abrir. La situación es cómo se hace o el control que se tiene, hay que tomar las medidas oportunas para que, pues, el problema no vaya más y no tengamos un rebrote. Es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Y bueno, llamo otra vez a la cordialidad y al entendimiento de toda la sociedad. Ese de los balcones de primeros de abril, ¿no? A ese reclamo, no al que parece que se ha puesto claramente ahora a funcionar, que es el de y tú más, o otra vez, como siempre, no hemos cambiado mucho socialmente, o el de extremos y enfrentamientos. Desgraciadamente, parece que estamos volviendo a eso. Bien, esto era una reflexión en alto. Vamos al resumen y en el resumen os diría que para mañana, para el 18 de junio, pues tenemos una situación similar. Estamos en mitad de semana, nos espera caída ya, estamos por debajo del soporte de 20. ¿Os acordáis cuando hablábamos de los soportes? Pues ahora estamos por debajo del soporte de 20 en decesos. Muy buenas cifras, para Castilla-La Mancha quizá tendremos mañana un deceso, ojalá y sea así. Y bueno, las cifras están en torno a esa medida y en cuanto a ocupación de UCIs, que me parece que no lo he comentado, estábamos en 19 en Castilla-La Mancha y en 293 en toda España. Para mañana se esperan pues 270 para toda España y 17 para Castilla-La Mancha. Veis que la presión cada vez es menor. De los críticos, hablo de los críticos en el día, no el acumulado. Y finalmente la cifra de contagio, pues estamos en torno a unas 300 de todo PCR. Luego las últimas 24 horas, pues mañana estaremos seguramente por debajo de la de hoy, pero en torno a esa cifra, unas 120, 130. Y en Castilla-La Mancha pues, estamos muy buenas cifras, llevamos varios días ya en unas cifras de por debajo del 20 y bueno, pues lo que se pronostica por mañana es estar en unos 16, de los que 4 o 5 sean diagnósticos del último día. Una situación bastante buena, hemos cerrado todo tipo de curvas y bueno, pues a iniciar esa nueva normalidad es a lo que vamos y a tratar de que el turismo sea recibido en las mejores condiciones y bueno, pues vayamos adelante con ello. Esa es mi reflexión. Vamos de todas formas a cerrar el programa con unas cuantas conclusiones. Bien, primera cuestión. Seguimos, creo que ha quedado claro con la explicación que he dado, con el COVID en casa. Quiero decir, el virus sigue entre nosotros. De hecho, a nivel mundial, estamos en la peor situación, si queréis, del desarrollo de la pandemia. Lo que pasa es que nosotros estamos saliendo, lógicamente, porque ya lo hemos pasado, lo peor, o la primera oleada al menos. Eso significa que en cualquier momento puede tener un rebrote, igual que le ha pasado a Pekín, aunque la dimensión creo que hay que verla en el sentido que la tiene, ¿no? Creo que está más que controlado. No sé si es exagerado o no la forma de operar.
pero es muy eficiente, en el sentido de que pues conseguirán con ello claramente que se cierre o se controle ese foco. Deberíamos de aprender de ellos para cuando nos pase, seguramente que vamos a tener rebrotes. El tema de rebrotes, hasta ahora estamos teniendo algunos, por ejemplo, se comentaba en los medios uno pequeñito en Valladolid en estos días, hemos tenido el del País Vasco y todos se han cerrado claramente a través de test, aislamiento y cierre. Bien, pero esta es la situación con la que tenemos que vivir, esta es la nueva normalidad. Punto 1. En el punto 2, ¿qué querría decir? Bueno, pues que la situación está más que controlada y muy bien, en el sentido de que no tenemos presión hospitalaria, el nivel de contagios es medio bajo, es decir, estamos a la baja todo el tiempo, a nivel de media semana aumentan porque se hacen más controles de PCR, pero aumentan dentro de un control, dentro de un límite, y van bajando paulatinamente hacia el fin de semana. El nivel de decesos cada vez es menor, y bueno, pues tenemos más de la mitad de los territorios con 0 decesos de forma continua, y en el foco A4 pues estamos viendo cómo tenemos casi continuamente, si no es una otra comunidad, pues ya tenemos el 0. Hoy en concreto 2, Castilla y León y Castilla-La Mancha. ¿Dónde queda más? Pues por tema de población, densidad de población o población, la más poblada es Cataluña, la densidad de población mayor pues la tiene la ciudad de Madrid, entonces en esas dos situaciones del foco pues es donde se producen todavía decesos. Llegará el día en que tendremos 0 en esos, lógicamente que lo tendremos. También hoy hemos tenido un nivel de decesos alto en el País Vasco, pues bueno, pues quedan esos pequeños coletazos residuales que poco a poco iremos cerrando. Aún así, estamos bajo soporte de 20, ¿no? ¿Dónde preocupa la pandemia hoy en día? Pues preocupa, como he dicho, en lugares más pobres, ciertamente, del globo, como es India, o como es Brasil, o como es pues incluso la zona de Bolivia, como estamos viendo ahora, en donde el desarrollo puede ser bastante crítico por su nivel de sanidad que tienen. Y bueno, México también tiene un problema ahora grave. Preocupan esos países donde realmente no se está parando ahora mismo, sino que está en pico meseta, como decíamos. Finalmente, la situación ha cambiado, sí, a nivel internacional, pues se está avanzando mucho en el tema de la vacuna, incluso se habla que a final de año podría tener una controlada dentro de Europa. Y también los tratamientos, pues hemos visto como un corticoide de toda la vida, pues resulta que es efectivo en al menos 1 de cada 3 enfermos críticos, pues beneficia bastante y lo lleva hacia adelante, ¿no? Toda esta serie de situaciones pues nos hacen estar ante la pandemia mucho mejor preparados, ¿no? Cuando me preguntáis todo esto, pues ¿qué lleva? A que tenemos que vivir esa nueva normalidad. Y ahí es donde nos situamos. Normalidad sí, pero teniendo en cuenta que esto sigue y esto continúa. No ya tanto en España, que está, vale, ahora mismo bastante cerrado, pero vamos a abrir fronteras porque lo necesitamos, no hay más ni menos, y esa apertura puede hacer que volvamos a tener rebrotes, porque en el resto del mundo nuestros vecinos están más o menos como nosotros, en el mejor de los casos, y fuera de nuestros vecinos, los que están un poco más lejos, pues en muchas ocasiones están peor. Entonces habrá que controlar bien cómo se entra y desde dónde para tratar de seguir controlando esos posibles rebrotes. No hay más por el momento, seguiré siempre que pueda actualizando la información. Una pena ese número congelado ahí de España, a mí me da mucho apuro porque no estamos en una situación tan grave para que se pudiera trabajar con los números que estamos haciendo ahora, y bueno, siempre es mucho mejor eso que tener una cifra congelada ya, prácticamente congelada, las últimas más de 3 semanas ya. Me cuesta verlo y creo que se podrían hacer otras muchas cosas, ciertamente, y no es tan complicado, al menos llevar la cifra de consejerías. Después, si se quiere agudizar algo y mejorar, perfecto, ya lo he comentado antes, pero creo que esa situación cuantitativamente es mejorable y subsanable y ha tenido tiempo más que suficiente para hacerse. Bien, eso es todo por el momento. Un abrazo y hasta próximos vídeos, aunque como sabéis en comunidad seguiré informando y actualizando día a día mientras sea esto posible. Hasta pronto.